Continuamos porque iniciamos un tema al final del rumbo de la mañana y caíamos quizás en uno de los temas más apasionantes que tiene la historia del hombre pensante. El hombre cuando dejó la caverna, o en la misma caverna diríamos, y comenzó a pensar, y comenzó a darse cuenta que existía. Imagínese usted, el único animal que se pregunta, ¿qué hago vivo?, es el hombre. Ningún otro animal se pregunta por el ser. Esa es justamente la filosofía de uno de los más grandes del siglo XX, el ídolo absoluto de Ricardo Nieves, que es Martin Heidegger. Martin Heidegger hizo quizá un solo libro, después lo demás son retazos, que fue Ser y Tiempo. Ser y Tiempo en el año 1927. 1927, imagínense ustedes. Una época difícil, 2 años antes del crack del mundo, en el 1929. Y lo único que quiere decir Heidegger al final de todo es que el hombre es el único ser que se pregunta por el ser. Y que la filosofía se había olvidado de averiguar del ser por pensar en lo demás, en los entes, como le llama él. O sea, de la ontología del ser a lo óntico, que son los entes. La sustancia, todo es ente. Entonces uno se preguntaba por el fuego, por el aire, por el agua, por todo. Cuando el hombre se da cuenta de que está vivo, cuando el hombre deja de ser solo un animal instintivo igual que todos los demás y comienza a intuir maneras de sobrevivir, porque antes solamente era la búsqueda de la supervivencia, la búsqueda de la comida como todo animal, para poder pasar un día más. Pero resulta que cuando uno come, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer uno después que se da unas harturas? Voy a acotarse. Entonces, antes de dormirse, ustedes no se han dado cuenta, como que tú te das cuenta cuando vas a dormir, porque tú comienzas como a pensar disparate, y yo sabes que te estás durmiendo, ¿y qué hago yo pensando en este disparate? Que me estoy durmiendo, guapiti, te duerme. Ese limbo, ese twilight, ese estado que no es más que la fase 1 del sueño no REM, o sea, el sueño superficial, eso ya lo conocemos, todo lo que trabajamos en neuropsiquiatría y fisiología del sueño, la arquitectura del sueño, pues uno se da cuenta que en esa época algo tuvo que activar el cerebro de estos nuevos monos humanos y comenzar a pensar qué es la muerte, por qué muchos de nosotros se quedan y no vuelven a responder, y no vuelven a pararse, y no vuelven a hablar, en esa época era a hacer señas, ¿no? Y se quedaban ahí. Pero peor aún, se quedaban ahí y a los 3 días había que salir huyendo de ahí, porque comenzaba a heder. Y como el hombre en aquella época olía, se dice que 50 veces más que ahora. ¿Por qué? Porque si el hombre no hablaba, no tenía que escuchar muchas cosas, nada más escuchaba ruidos. Y entonces tenía que tener muy, muy desarrollado otros sentidos, dentro de los 5 sentidos, para poder sobrevivir. Entonces tenía muy desarrollado el sentido del tacto y el sentido del gusto. ¿Por qué la lengua? La lengua tiene unas antenas. La lengua está llena de antenas. Es más, la lengua es uno de los órganos más interesantes que hay. Porque está llena de receptores. Entonces la lengua, usted tenía que estar probando todo porque usted no tenía comida. No había fuego, señores. ¡Fuego! No había fuego. La gente comía hojas y pedazos de carne desgarrado y carne podrida. Eso era lo que comía el ser humano, y comía humanos. Se comía a otros humanos para poder vivir.
para poder sobrevivir. Entonces la lengua era la forma en que el humano cogía una rama, se la ponía en la boca, si le era amarga, la descartaba. Si era una fruta, le gustaba, entonces se la comía. Entonces la lengua tenía, el sentido del gusto tenía que estar súper desarrollado para que el hombre no se muriera envenenado con todos los hongos que hay y todas las cosas que envenenan. Pues así también tenía súper desarrollado el olfato, porque el olor era algo que los animales lo usan muchísimo. Entonces el hombre tenía el olfato también desarrollado. Pero entonces, en ese momento de sueño, el hombre tenía que comenzar a intuir que aparentemente el hombre dejaba de caminar y de moverse y se quedaba tieso y después olía mal. Y a eso le llamó muerte. Pero no fue que le puso la palabra muerte, ni en inglés ni en español, no existía el lenguaje. Yo quiero que la gente como que vaya haciendo este ejercicio que yo le estoy haciendo. Este es un hombre, señores, este abuelo suyo, ¿no? Un abuelo de 17,000 generaciones, por ejemplo. ¿Verdad? Hace 17,000 generaciones. Ese es su abuelito, igual que el de ahora. Los genes están ahí, ¿verdad? Bueno, pues su tatarabuelo 17,000 no cocinaba con fuego, no hablaba, se comunicaba por señas, por gruñidos. Entonces, ese hombre que iba evolucionando comenzó a intuir que en un momento dado, y la palabra momento él no la conocía. Tú dices, ¿cómo así, doctor? No, porque momento es una parte, un lapso de tiempo, un instante de tiempo. Y el concepto tiempo tampoco el hombre lo entendía. Y no estoy hablando de entender el tiempo de 24 horas, que la Tierra redonda da cada 24 horas una vuelta frente al Sol. No. Estoy hablando del concepto de tiempo. Pero es ahí, aparentemente, cuando el hombre se da cuenta que en un momento dado deja de caminar, que deja de moverse, es que dice, hay una diferencia entre la persona al lado mío que está vivo y el que se queda paralizado, que se llama muerte. Por lo tanto, la primera conciencia que tuvo el hombre de permanencia, de que hay algo que se llama tiempo, fue cuando enfrentaba la muerte, cuando enfrentaba al otro. Tanto así que después es que se da cuenta que si esa persona que ya no se mueve, que le vamos a poner muerto, se queda dentro con nosotros en la caverna en 3 días ya no es habitable porque el olor nauseabundo sacaba a todo el mundo de la caverna. Por lo tanto, es a través del olor que el hombre decide despegarse de esa persona que tenía toda la vida con él. Y comienza a darse cuenta que tiene que llevársela para afuera. No enterrarla, no estoy hablando de enterrar todavía. Pero tenía que llevársela para afuera, porque si no, no aguantaba. Fíjate cómo el olfato es el primer, por ejemplo, uno puede decir que es la primera forma en cómo el hombre decide que los que dejan de moverse, que se llama muerte, hay que apartarlos. Eso no era porque uno quiere apartarse de su ser querido, es porque huele mal. Huele mal. Y después fue que el hombre comenzó a decir, vamos a enterrarlo. Pero resulta que cuando el hombre se dormía y se recordaba en su sueño, porque no tenía mucha memoria el hombre no veía televisión, no veía periódico, nada de eso. El hombre se daba cuenta que cuando iba a dormir, él se acordaba de esa persona que ahora no se mueve, que está muerta. Y la revivía en su sueño. Entonces, él notaba que cuando uno iba a descansar y se acostaba, venían cosas interesantes.
y venían recuerdos. Él no entiende la palabra recuerdo. Él simplemente se daba cuenta que esa persona que ya no se mueve, que se murió, él la volvía a ver en los sueños. Entonces cuando se despertaba, decía, pero yo quiero seguir viendo a esa persona. Entonces, con la mano, posiblemente cogió una piedra y comenzó a darle a la pared de la caverna y intuyó la primera rasgo de una pintura. Fíjense cómo el hombre en una época intuyó la muerte, conceptualizó lo que era tiempo, entendió que la gente moría y entendió también que él podía eternizar a esa persona a través de un dibujo en una caverna. Lo mismo que hace el hombre posmoderno que se niega a que su ser querido muera y entonces se inventa algo que le llaman por allá arriba cielo o algo que le llaman por allá abajo infierno. En otras palabras, el hombre siempre tiende a esperar que cuando deja de moverse, se va a mover en otro lado que no es solamente la memoria y el sueño del individuo. Le están preparando algo. Fíjate cómo aquí todos los jóvenes del rumbo de la mañana estaban diciendo para dónde iban. Como que es una realidad. ¿Para dónde vamos? Fafa habló hasta de otra vida. Vida. Pero la vida no hiede. Y el hombre, el cuerpo hiede a los 3 días. Entonces el hombre necesita engañarse, necesita bajar su ansiedad, necesita vivir esta vida porque no se puede estar nada más pensando en que se va a morir. Si el hombre solo piensa en que se va a morir, se convierte en un neurótico y no vive. Entonces es un ansioso, es un panicoso, se pasa la vida pensando que se va a morir y no vive. El que piensa que se va a morir la vida entera ya está muerto hace rato. Entonces fíjate cómo el arte sale del olfato. El olfato que olió que eso es día, que había que echarlo para un lado, que había que despegarse de ese cuerpo que antes se movía. Y ahora el hombre lo pinta en su forma rupestre en una pared de una cueva. Y pinta algo parecido a esa persona que murió. Ahí comienza el hombre a intuir y a usar mecanismos de supervivencia más sofisticados. Fíjense que para que el hombre conceptualizara que cogiendo una piedra mataba más fácil al animal que con los puños, quizá duró 200.000 años. Oye eso, 200.000 años para coger una piedra, para coger un palo. Inclusive hay una famosa película de Stanley Kubrick, que es 2001, un clásico del cine, donde Stanley Kubrick, dice en el espacio, 2001, dice en el espacio, donde la película termina con ese mono cogiendo un palo y dándole al otro mono. Ahí comienza el poder. El hombre se da cuenta que si coge una piedra tiene más poder que si no coge la piedra. Y que si a esa piedra le amarra un palo, ya su puño es más largo. Y llegó el hacha. Pero era un hacha bola. Porque para el hombre conceptualizar que había que sacarle filo al hacha para que matara mejor, duró 300.000 años más. Mira la evolución. Ahora un celular inteligente salió en 10 años y ya en 10 años hay otra cosa. Pero para que el hombre le sacara filo al hacha, duró miles y miles de años. Pero también se dio cuenta que cuando en los bosques, producto de un rayo o porque había mucha sequía, ¿no? Él no sabía lo que era sequía, había algo como mamey, que si tú te le acercabas, era bueno, porque daba calor. Pero si te acercaba demasiado, te mataba. ¿Cómo el hombre se da cuenta que lo mismo que te protege, te mata?
cómo el hombre se da cuenta que aquello que tú buscas puede ser tu mejor amigo y tu peor enemigo. Y construyó una imagen de eso que se llama fuego. Por eso el fuego es uno de los grandes, uno de los grandes, lo que se llama de las grandes esencias, de la santé, como dirían los griegos, ¿no? De que el fuego lo es todo. Porque el fuego destruye y construye. ¿Mm? Y ni hablar, porque no voy a hablar de eso, en el momento que el hombre acercó ese animal que acaba de matar al fuego y se dio cuenta que era mejor comérselo con el fuego que sin el fuego. Vamos a hablar de eso, pues eso llegó 200.000 años después. Pero fíjate cómo el hombre comienza a darse cuenta que hay muerte, que hay un espacio en que la gente solo vive, se da cuenta que hay algo bueno y malo, que el fuego es bueno y malo a la vez, porque el fuego representa el infierno, pero allá arriba en el cielo, cuando hace frío, tú tienes que prender una hoguera para buscar el calorcito, y ese era el fuego. Entonces, el hombre se da cuenta que si él se lleva ese fuego que está allá y lo trae a la cueva, en la cueva comienza un calorcito bueno y la calidad de vida mejora. Ya no está todo el mundo así muriéndose de frío con esa humedad que había en la cueva, sino que tú traes el fuego. ¿Cómo tú transportabas ese fuego del bosque a la cueva? Eso fue un lío grandísimo. Un liazo. Pero el hombre se dio cuenta de cuando traía toda esa rama quemándose y la ponía, después entendió que sí, que él podía, moviendo y frotando las mismas ramas, crear el fuego, y creó el fuego. Posiblemente la creación del fuego es el acto tecnológico más importante que tuvo el hombre en ese momento. Utilizando sus manos como herramienta, como diría Sloterdijk en su famoso libro de las esferas, sus esferas. El hombre se convierte en un ser manual, en una herramienta. El hombre de por sí es una herramienta. La mano, los dedos son herramientas. Entonces el hombre va aprendiendo cosas con la mano. Ya puede usar un hacha sin filo. Puede usar el fuego. Y se da cuenta que en la hacha él puede poner fuego. Y cuando le pone fuego al hacha, él se da cuenta que la extiende y los animales malos que se comían a todo el mundo ya no llegan. Fíjate cómo el fuego se convirtió en el poder. Quien tiene el fuego tiene el poder. Y ahora, ¿quién tiene el poder en esta época? El recetario. Continuamos aquí en el recetario y el tema de hoy es un tema interesante, ¿no? Porque es uno de los temas más importantes que tiene el ser humano y es la confrontación con la muerte. Lo único seguro es la muerte. Sin embargo, nadie quiere pensar en la muerte y todo el mundo busca adornar su muerte. ¿Y cuál es la forma? Y aquí sí ya entro directamente a uno de los mejores libros que yo he leído en mis últimos años. ¿Y de dónde me vino esa alergia ahora? Eso yo creo que fue el micrófono. Que es Noah Yuval Harari, Sapiens, el Homo Sapiens, de cómo el hombre adorna su muerte a través de la creación de mitos. ¿Cuál fue ese primer mito que el hombre se inventó? No decíamos que ese hombre que no entendía lo que era la muerte se soñaba con esa persona que se dejó de mover, con esa persona que se murió. Entonces ahí, él lo veía donde él lo veía vivo, riéndose, comiéndose un pedazo de chivo crudo, ¿verdad? Porque era crudo que se comían los chivos, comiéndose los ojos de un chivo. Bueno, pero eso eran las cosas que daban felicidad en aquella época. Entonces el hombre comenzó a buscarle lugares y decía, bueno, vamos a enterrarlo aquí o vamos a dejarlo en el bosque para que se lo vaya llevando quién sabe quién. Y de ahí comenzaron a surgir los mitos. Y esos mitos, uno se daba cuenta que
el hombre, después que fue aprendiendo a hablar por señas, ¿no? El lenguaje, se daba cuenta de que tú podías, tu mito, transmitírselo al que estaba al lado tuyo. Entonces los mitos se fueron haciendo comunes en un grupo. Y ya resulta que el grupo que creía que la persona que se dejaba en el bosque se iba con las nubes, entonces ellos comenzaron a creer en las nubes. Y el dios nube, otros se secaban con el sol y le llamaban el dios sol. Entonces tú pertenecías a la tribu, al grupo donde tu dios era el dios sol, el otro el dios nube. Y ahí el hombre se inventa los mitos que luego se convierten en religiones. El hombre se inventa los mitos que al final terminan convirtiéndose en religiones. La religión para el dios sol, la religión para el dios nube, la religión para el dios oso, la religión para el dios león. Y a cada uno de ellos le hacían sus pinturas, ¿verdad? Como decíamos ahorita. ¿Por qué? Porque ya uno quería que su ser querido en la tribu del oso se fuera con papá oso. Entonces, nosotros hacíamos una piedra, el hombre talló una piedra que parecía un oso, y entonces nosotros llevábamos a los que se dejaron de mover y se morían, y lo dejaban cerca de esa piedra que se llamaba la piedra papá oso. Y yo soy del grupo papá oso. Pero allá del otro lado, había un grupo que era mamá nube. Se iban en las nubes porque las tormentas se llevaban a esos seres, los arrastraba y se los llevaba el agua, ¿no? Eso era en un lugar donde había mucha agua. Entonces eso eran los dioses nube. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado en el hombre. El hombre sigue creyendo en tótems y en mitos todavía. Lo que pasa es que ahora son más sofisticados y le llaman religión. Pero al final es exactamente lo mismo. El hombre conceptualiza algo que no conoce, papá oso, mamá nube, o se va sofisticando y le llaman dioses. Los dioses del Olimpo, los dioses de la mitología escandinava, los 1100 dioses que tienen los hindúes, los 1000 deidades que tienen, por ejemplo, el naturalismo japonés. Y después el hombre comenzó a decir, no, pero es que no hay muchos dioses, hay uno que lo crea todo. El hombre dice, el hombre dice, no, pero no es que todo puede ser Dios, no, hay uno que lo crea todo. Y ahí comenzó a salir ya en una época mucho más moderna, mucho más nueva, quizás 10.000 años, 8.000, 9.000, 7.000 años, comenzó a conceptualizar que quizás había un solo Dios, que lo hacía todo. Y los mismos griegos decían, bueno, pero el papá de los dioses se llama Zeus. Aunque Zeus tiene un papá, pero que era Cronos, ¿no? Pero bueno, papá, hay un papá Upa. Ese papá Upa era Zeus. Ok, bueno. Después decían, no, pero es que no es así. No es un dios con muchos dioses, es un solo Dios. Y ahí comenzaron, por ejemplo, los judíos a conceptualizar el concepto de un solo Dios. Y ahí llega el monoteísmo, y como el hombre iba avanzando, ya conocía el fuego, ya conocía la escritura, ya conocía muchas cosas, o sea, ya podía escribir. Bueno, el hombre dijo, sí, pero la verdad que es más lógico creer que solamente hay un Dios y no que hay 1000 dioses, ¿verdad? Entonces, ese cerebro del hombre se iba madurando, iba creciendo, se iba haciendo más inteligente, y no hay dudas de que cuando el hombre conceptualiza un solo Dios, también es un paso trascendental en la vida del desarrollo del hombre, que ya no cree en todo eso disparate, en todo esos semidioses y dioses que, por ejemplo, trabajaban los griegos. No, es un solo creador. Y de ahí ya usted sabe la historia, ¿no? Ya usted sabe lo que devino ese Dios monoteísta judío, en qué termina, y ahí se crean lo que son ahora
las mitologías modernas, más recientes, que son las grandes religiones. Y todas salen del mismo lugar, cuando conceptualizan de una forma más inteligente otro tipo de Dios, un solo Dios. Pero el hombre le llevó 50.000 años inventarse eso. El hombre llevó cientos de miles de años esa invención, para no decir millones de años. Antes, el paso de una hacha sin filo a una hacha con filo pasaban miles de años. Ahora de un celular inteligente a un celular de tecla pasan 2 meses. Y la tecnología cada día avanza más rápido. Y justamente el hombre todavía en esta época, hay religiones que creen que tú tienes que matar por el Dios. Y que si tú matas por tu Dios, tú te vas para un río, no de agua, de leche, que está lleno de rubias. Y esas rubias se llama el Edén, el paraíso para ellos. Hay otros que creen, aunque ya justamente el Papa Francisco le dijo al mundo que el cielo no existe. Pero obviamente los cristianos no, los católicos no han querido escuchar eso. Ellos se han hecho lo que no escucharon, lo que dijo el Papa. Pero bueno, que hay lugar, ¿no? Allá arriba o en cualquier lugar donde tú estás en paz. Por eso descanse en paz. Es la forma en que nosotros queremos que nuestros muertos, esos que dejaron de moverse, estén realmente. Y que se queden en nuestros recuerdos. Entonces por eso hacen un recuerdo, hacen una tarjetica y ponen novenario de la muerte de Juan Pérez, ¿verdad? Eso. Fíjense cómo al final de todo, haciendo un análisis no pasional ni egocéntrico, porque el egocentrismo del hombre está grande que cree que uno es elegido para irse para el cielo. Solamente el mismo hombre que se cree eso. Haciendo un análisis entendemos desde que el hombre conceptualizó la muerte, el tiempo, el fuego y el poder, seguimos siendo los mismos monos, un poquito más perfilados unos que otros, porque mi mono no es el mismo mono de Eladio, ¿no? Eso está claro, pero al final somos todos los mismos monos, ¿eh? Uno menos mono y otros más mono. Uno que dan para petróleo y otro que dan para ¿qué? Para leche. El recetario.